Para hablar de la obesidad y en concreto de la reducción de estómago está con nosotros el doctor Joaquín Resa, cirujano de la obesidad. Don Joaquín, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero que le quiero preguntar, quizá hay muchas personas que nos están viendo y que dicen, ¡ay, qué interesante, voy a quedarme con todos los datos! Pero yo supongo que es una técnica que no se le puede aplicar o no se debe aplicar a todo el mundo, ¿verdad? No, se requiere una cantidad de peso adecuado. Para los pacientes que son diabéticos, unos 20 kilos más de lo que supone su talla. Una persona de 1,70 pues debería pesar 90 kilos para pacientes diabéticos. Y de pacientes en general que no tengan diabetes, por lo menos tienen que tener 30 kilos más que su talla, 30 kilos de sobrepeso. Hablamos de la reducción de estómago, pero ¿qué estamos diciendo con esto de la reducción de estómago? ¿Qué hacen? ¿Nos lo hacen más chiquitito el estómago? Es que el término reducción de estómago es un término general que se ha cogido, digamos, para todo lo que es cirugía de la obesidad y de la diabetes. Pero hay muchísimas técnicas. ¿Y cuál es la más común? Bueno, es que es difícil decirlo, porque no se tienen estadísticas exactamente de todo. Hay unas técnicas que lo que tratan es de reducir el estómago. Efectivamente, lo que hacen es dejar el estómago más pequeñito, que no puedas comer y al no comer adelgaces. Pero hay otro grupo de técnicas en las que no se reduce tanto el estómago y que se puede comer normal. Estas son menos conocidas. Entonces, esta se deriva a la comida, de manera que se absorba menos comida. Este tema sería el famoso bypass gástrico. Sí, bypass gástrico, pero que hay varios. Hay bypass gástrico, hay bypass biliopancreático y hay bypass gastroilial. Son pero diferentes técnicas. Para no liarnos, entonces, estaríamos hablando de dos posibilidades. Reducción de estómago, que nos lo hacen más pequeñito y nos saciamos pronto, y el bypass, que es que la comida la desvían para que no pase directamente... Para que no pase por todo el intestino, que pase solo por una parte del intestino. Vale, yo quería preguntarle también, creo que hay una técnica que es el balón intragástrico. ¿Cuándo se recomienda un tipo de técnica u otra al paciente? El balón intragástrico... ¿Qué criterios se siguen? Principalmente es un criterio de peso. El balón intragástrico puede funcionar en personas que pesen menos, que no requieran, digamos, la cirugía. Puede funcionar también en los que requieren la cirugía, pero claro, el adelgazamiento del balón intragástrico no va a ser nunca el mismo que el de una cirugía. Ni va a ser tan permanente, porque el balón intragástrico se tiene dentro del estómago durante 6 meses. Bueno, ahora hay balones que pueden estar 1 año, pero pasado ese tiempo, el balón se quita y al quitarlo el paciente puede volver a comer. Y si vuelve a comer igual que comía antes, pues no puede adelgazar. O sea, vuelve a engordar. ¿Qué sucede? Que requiere apoyo, mucho apoyo pues, psicológico y de médicos para poder conseguir que se conciencie de que tiene que estar comiendo poco siempre. Esta intervención, yo 2 preguntas. Esta intervención, ¿cuánto dura en tiempo? Y la segunda pregunta, el posoperatorio, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hablamos de lo más complejo que es un bypass. Sí, por ejemplo. Pues un bypass a mí me cuesta hacerlo 30 minutos. Esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué me está contando? Ha cambiado muchísimo. Yo antes lo decía, lo de las técnicas cada vez menos invasivas. Se hace por la laparoscopia, cuesta 30 minutos. De hecho, ni te abren nada. Sí, unas pequeñas incisiones. Ya está, sí. ¿Vale? Y el paciente está ingresado menos de 48 horas. Nosotros operamos por las tardes, lunes y martes y miércoles, y los pacientes se van 2 días después por la mañana. No llegan a estar ni a es una maravilla. Don Joaquín, ha cambiado muchísimo. Don Joaquín, es evidente que con esta técnica se pierde peso. Sí. Se puede llegar a perder mucho peso. Mucho, pues podemos llegar a perder 100 kilos o más. 100 kilos o más. Nosotros hemos operado pacientes de 250 kilos que se han quedado en 98. O sea, obesidad mórbida, lo que se denomina. Sí, obesidad mórbida brutal. Y una última pregunta que quiero que me quede a mí muy claro. Una vez que nos han intervenido, nos han hecho esta reducción de estómago, ¿tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios? ¿Tenemos que seguir una dieta especial? Claro. Dependiendo de la técnica. O sea, si son reducciones de estómago, del grupo que hemos dicho que se deja el estómago pequeño, es obligatorio estar muy concienciado de que vamos a comer poco. Y comiendo poquito podemos mantenernos. Porque si comiésemos más, o vomitaríamos o conseguiríamos dilatar el estómago, con lo cual la técnica nos puede fracasar pues pasados 3, 4, 5 años, ¿vale? Es que mi pregunta, Joaquín, va en ese sentido. Realmente esto es digamos que es una técnica que es un parche, porque la voluntad del paciente siempre es posterior, tiene que acostumbrarse a mantener la pauta. Sí, igual que si siguiéramos un régimen de adelgazamiento. Pero nos queda la otra parte. Esto es la parte de las que reducimos el estómago. La parte de las que no absorbemos, el paciente es más libre, es mucho más fácil de sobrellevar. Por eso estamos haciendo tantas técnicas ahora de este tipo. Porque claro, el placer de comer es difícil de evitarlo. Entonces,
con este tipo de intervenciones se come prácticamente normal. O sea, un paciente de estos va a una boda y nadie se entera que está operado. O sea que para que a mí me volvamos otra vez a dejar las cosas claras, si hacen una reducción de estómago ahí vamos a tener que controlar mucho nuestros hábitos porque corremos el riesgo de dilatar de nuevo el estómago, ¿verdad? Efectivamente. Y sin embargo, si nos hacen el bypass intragástrico, ahí podemos llevar una vida de cierta normalidad. Sí, una cierta normalidad. Bastante. Lo que pasa es que, claro, hay un equilibrio entre unas técnicas, todas tienen beneficios, todas tienen perjuicios, ¿no? Estas técnicas en las que estamos derivando y absorbiendo menos, hay que pensar que también absorbemos menos vitaminas, por ejemplo. Entonces hay que llevar un control de vitaminas, un control médico. En unas, el esfuerzo lo hace, digamos, el paciente en la reducción de estómago porque es el que no puede comer. En las otras es el médico el que tiene que calcular bien cómo hace la técnica para que el paciente siga sano después de adelgazar y comiendo normal. Pero estos bypass van en consonancia con los gustos del paciente. Digamos, si una persona tiene tendencia a comer dulces, a comer etcétera, etcétera, se le hace el bypass de un sitio a otro, del hígado o lo que sea. No entiendo esto, vamos. Sí, va en consonancia con cómo es el paciente y cómo el médico ve que le puede resultar mejor. Porque hay pacientes que efectivamente lo que demandan es no comer. O sea, dicen, no, yo estoy convencido de que no voy a comer y quiero una técnica donde no coma. Bueno, pues se puede hacer una manga gástrica. Técnicas que incluso ahora se pueden hacer por un orificio solamente, ya no por 5 como antes. Vale, hay otras personas que dicen, por ejemplo, aquí operamos muchísimas personas que vienen de Andalucía, en Montpellier, ¿no? Y los andaluces les gusta mucho comer y vienen y dicen, no, es que yo voy a seguir comiendo. Pues a ese no puedes hacerle un... Al final son diseños de caso único, depende del tipo de paciente que tú tengas. Y viceversa, doctor, yo le quería hacer una pregunta. De cara al perfil del paciente que acude a ustedes, ¿no? ¿Es siempre porque no puede evitar engordar o bajar de ese peso o porque no tiene la voluntad suficiente para adelgazar? Bueno, me explico. Sí. Normalmente les cuesta, porque son personas, ya lo hablamos aquí una vez, que genéticamente tienen mayor predisposición a almacenar en forma de grasa la energía. Sí. Entonces tienen una predisposición, pero es que además son incapaces de dejar de comer. Porque claro, cuesta mucho dejar de comer, es un placer inmediato. O sea, la comida es que en cuanto comes ya estás consiguiendo algo placentero, o huir de un displacer, ¿no? O huir de una situación que no estás bien y comes y la ansiedad la quitas así. Entonces, claro, ahí tenemos un tema de bastante dificultad para los pacientes. Muy bien. ¿Me permites un segundo? Porque yo no me gustaría que nos dejáramos en el tintero un asunto fundamental. Y es que hemos visto que este tipo de operaciones también son muy efectivas en la lucha contra la diabetes tipo 2. Explíqueme eso, por favor. Bueno, esto ha cambiado también el concepto médico sobre la diabetes. Esto lo vamos a ver en los próximos años porque es brutal. Quiero decir que los pacientes se operan y en menos de un mes se han resuelto su diabetes. Depende del tipo de diabetes que tengan y los años que lleven de diabetes, incluso se van del hospital sin medicación, cosa que no se ha conseguido. Digamos, las especialidades médicas no lo han conseguido hasta que los cirujanos se han inmerso en ello. Entonces, claro, esto va a cambiar mucho, pero tampoco se puede hacer a todas las personas. Necesitamos una cantidad de peso, necesitamos que no puedan controlarse bien su diabetes y que ya requieran, pues, digamos, una agresividad mayor, que es la cirugía.